Muy buenas, Haylin de este lado. En una breve introducción de las funciones analíticas complejas, vamos a hablar un poco sobre ellas, ¿no? De qué implica, qué significa que una función compleja sea analítica y también cómo podemos comprobarlo, ¿no? Esta analiticidad de las funciones. Vamos a ver también qué son y su definición y también sus condiciones suficientes. Y así que también vamos a ver unos ejercicios y una interpretación gráfica en un caso. Para poder entender este concepto de función analítica compleja, te hace necesario dominar temas como las derivadas parciales en plano real, entender el concepto de límite, ¿no? Y también entender el concepto de derivada formal por límite. También se hace necesario saber de integración, pero para los temas que nos competen en este video no vamos a usar integración, pero hay ejercicios que se utiliza la integración para llegar a la función analítica, como lo vamos a ver en el CAS de manera muy breve. Entonces, ¿qué son? Bueno, en nuestro estudio del cálculo multivariable, si recuerdan, teníamos este límite que está aquí, ¿no? Que este límite, cuando existe, la función es diferenciable. Realmente en el cálculo multivariable decíamos que una función era diferenciable cuando tú te podías aproximar de manera lineal hacia ese punto, que formalmente este es el límite, ¿no? Pero ¿qué sucede con las funciones de variable compleja? La función de variable compleja tú la puedes ver como una función de varias variables, de dos variables, pero ya este límite que es la derivada ya no es una condición suficiente, sino que se le agregan otras reglas más estrictas que son las que nosotros llamamos ecuaciones de Cauchy-Riemann. Cauchy y Riemann son dos personas diferentes que valga la redundancia, es muy bueno que lo investiguen, que son unos genios, pero con sus ecuaciones nosotros podemos llegar a la analiticidad. ¿Qué es la función analítica? No, bueno, tenemos estos tres puntos, una función analítica en un punto. Una función f de z en un subconjunto D que pertenece al conjunto C, que es el conjunto de los complejos, está analítica en el punto z sub 0, que pertenece a D, si existe el límite que vemos aquí en pantalla, que no es más que la derivada en ese punto. Términos simples y llanos. Si la derivada compleja f' de z existe en ese punto y en todo punto de alguna vecindad de z, entonces la función es analítica en ese punto, en z sub 0. Más amplio todavía. Cuando tú tienes una función analítica en un campo abierto, es que ella está analítica en cada punto de ese subconjunto, de ese campo. Y por último tenemos la que es la función entera. Una función f de z es entera si es analítica en todo el complejo C, básicamente. Entonces, con todo esto, ¿tú qué tienes? Bueno, que una función analítica es una función que tiene derivadas infinitas, básicamente. Tú la puedes derivar de manera infinita en sus puntos. Esto es lo que implica la diferenciabilidad de una función analítica compleja. Pero ¿cómo tú sabes que una función compleja es analítica? Bueno, ahí es cuando entran las ecuaciones de Cauchy-Riemann. En las ecuaciones de Cauchy-Riemann tenemos esto que aquí, que dice así: si f de z es igual a u x, y más v x, y, donde u es la parte real y v es la parte imaginaria, y esta función es derivable en un punto z, entonces existen las derivadas parciales de primer orden de u y v en x, y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que son parcial de u sobre x, es decir, parcial de u respecto a x es igual a parcial de v respecto a y parcial de u respecto a y es igual a parcial de v respecto a x, la negativa de esta última. Esto tiene que cumplirse de manera simultánea, es decir, van juntas, van amarradas. No puedes cumplir una y no cumplir la otra. Tienen que cumplirlas ambas para que tú puedas decir que una función analítica. Entonces, tenemos un teorema que se llama criterio para la analiticidad. Dice: supóngase que las funciones reales u y v son continuas y tienen derivadas parciales de primer orden en un dominio D. Si u y v cumplen con las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todos los puntos de D, entonces la función compleja f' de z igual a wx, y menos vx, y es analítica en D. Entonces, ya aquí terminamos con la parte teórica. Vamos a pasar ahora
a un ejercicio, ¿no? Para afianzar un poquito. Aquí tenemos verificar analiticidad de f de z igual a z cubo. Como podemos ver aquí, expresamos el z cubo. Eso es matemática básica, binomio de Newton. Expandirlo, ¿no? X cubo menos 3xy cuadrado más y todo lo demás, ¿no? Porque aquí directamente ya lo separé para no tomarme mucho espacio. Y después de que tú tienes eso, tú identificas tu v y tu u. De ahí a que yo les comenté que necesitábamos aprender un poco de transformaciones de números complejos. Ese tema se hace necesario saberlo para poder comprender estos conceptos. Después de que tú tienes u, lo diríamos parcialmente respecto a x, respecto a y, y también v respecto a y, respecto a x. Como podemos ver a simple vista aquí, que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Por tanto, z al cubo es analítica. Vamos a hacer entonces un ejercicio nosotros, vamos a hacerlo desde cero para que podamos ver cómo resolver, cómo llegar a entender que una función compleja es analítica. Chicos, vamos a resolver este ejercicio. Dice f de z es igual a 1 sobre z, donde z es igual a x más y. Tenemos que comprobar que esta función sea analítica. Y como recordamos de nuestra teoría previa, una función compleja es analítica si cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Derivada parcial de u respecto de x es igual a derivada parcial de v respecto de y. Derivada parcial de u respecto de y es igual al negativo de la derivada parcial de v con respecto a x. Vamos a hacer estas cuatro derivadas y luego compararlas. Primero vamos a separar la parte real de la parte imaginaria de la ecuación. Aquí les puse cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. U y V, siendo V la parte imaginaria y U la parte real. Aquí voy a resolverlo rápidamente y luego explico lo que hice. Ok, chicos, entonces, yo lo que hice fue racionalicé. Yo multipliqué por la conjugada del valor complejo para racionalizar y que esté en la parte imaginaria arriba. Entonces, esto finalmente me queda. Quizás te pregunte por qué me queda x cuadrado más y cuadrado debajo. Todo viene porque esta partecita de aquí se hace así. Menos y por y es igual a menos y cuadrado por menos 1. Porque recordemos que y al cuadrado es igual a menos 1. Es por eso. Entonces eso significa que finalmente esto es y cuadrado. Correcto. Entonces teniéndolo así, podemos ya hacer la separación o la transformación en parte real y parte imaginaria. Entonces, de este lado tenemos que u es igual a x sobre x cuadrado más y cuadrado y v menos y, por tanto este negativo, correcto. Entonces, lo que sigue es aplicar el Cauchy-Riemann, es decir, vamos a derivar parcialmente. Vamos a empezar con u y decimos u de x, que es lo mismo que decir derivada parcial de u respecto de x, es igual. Vamos a hacer la regla del cociente, voy a resolverlo y luego lo comentamos. Entonces, listo. Entonces esto es u de x. Vamos entonces con u de y, que es igual a la derivada parcial de u respecto de y.
Y entonces, aquí la derivada es cero, la derivada del numerador, porque recordemos que estamos derivando con respecto a y, por lo tanto la x se hace constante, y eso es la razón de por qué la derivada obviamente de la constante es cero. Eso es porque se hace cero en ese término. Entonces arriba nos queda de esta manera. Y eso es igual a O de Y. Entonces ahora vamos con V. El mismo procedimiento. Recordemos que ahora estamos derivando a V y que V tiene ese negativo aquí. Lo voy a usar al final. Vamos a ponerlo por aquí, ahí. Entonces, lo mismo. Como estamos derivando respecto a X y el numerador es Y, entonces el primer término se hace cero. No lo voy a escribir, voy a escribir nada más el segundo directamente, que es negativo. Y arriba, 2Y. Entonces, eso es un negativo y negativo se van. Nos queda 2XY sobre. Y esto es V de X. Por último, pero no menos importante, tenemos V de Y negativo. Y numerador por 1 menos Y 2Y. Eso es igual a menos. Recordemos que aquí nos va a quedar X cuadrado menos Y cuadrado. Pero como tenemos este negativo, vamos a aplicarlo y nos va a quedar menos X cuadrado más Y cuadrado es igual a este numerador. Listo. Esto es V de Y. Aplicando Cauchy-Riemann, sabemos entonces, vamos a llevarnos esto para ahora despacio, ahora de tiempo. La primera, U de X debe ser igual a V de Y, y vamos a escribir exactamente lo que tenemos aquí. Y esto, o con. Vamos de nuevo. Y esto debe ser igual a V de X. Como podemos ver, es correcto. Vamos a darle su guiño. Y el siguiente dice que la parcial de U con respecto a Y debe ser igual al negativo de la parcial de V con respecto a X. Es decir, U de Y es igual al negativo de V de X. Vamos a buscarlo de nuevo, copiar lo mismo que tenemos aquí. U de Y debe ser igual al negativo. Vamos a preparar el camino de ese objeto que vamos a buscar. Debe ser igual a menos V de X. Aquí está el más esperado. Y podemos ver que sí, vamos a resolver eso, ese negativo de ahí. Por tanto, este también. Y la función, concluimos que la función es analítica. Aquí está. Pero, si ustedes recuerdan, si recordamos lo que vimos en la teoría, ¿no? En la parte teórica de este tema, recordemos que ya hablamos de lo que es una función entera, ¿no? ¿Qué decía la función entera? La función entera es una función analítica compleja. Es entera cuando es analítica en todos los puntos del plano complejo. Eso es lo que dice el enunciado. Pero fíjense en este ejercicio. Este ejercicio es 1 sobre z, es decir, es 1 sobre x más y tiene una singularidad en cero. Es decir, esta función no está definida o no tiene derivada definida cuando z se hace cero. Por lo tanto, no toma valores de cero, simplemente es analítica para todos los puntos del plano complejo, excepto en cero. Por lo tanto, esta función no es analítica. Entonces, vamos aquí a nuestra teoría, ¿no? Aquí lo vimos, una función f es analítica en un subconjunto abierto D que pertenece a C y es analítica en cada punto z sub 0 que pertenece a D. Vimos ahí que se deriva parcialmente en todas sus variables y que cumple con Cauchy-Riemann, por lo tanto es analítica. Y no cumple con función entera porque tiene una singularidad en cero. Entonces,
vamos aquí a representar un poco, ¿no?, con lo que es Wolfram Cloud para ver cómo se comportan estas ecuaciones. Yo aquí le puse dos eh, algoritmos, los voy a aplicar. Utilicé Euler a la z y también utilicé z al cubo, que fue el ejercicio resuelto que les dejé en la presentación. Euler a la z, es decir, e a la z, no lo vamos a resolver acá. Voy a dejarles una aplicación anclada más adelante, ¿no?, de cómo resolverlo. Ese sí es una función entera. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Aquí yo empiezo con el comando manipulate, no, manipular. Este te toma varias, no, yo voy a correr esto primero para que veamos lo que representa. Ok, vamos a agrandarlo un poco, agrandar esto un poco. Ok, ok, sí. Como pueden ver, esto es el plano complejo, no lo que yo le estaba comentando. Esta es la exponencial a la z. Esta es la que no vamos a ver hoy, ¿no? De e a la z. Como pueden ver, para tú graficar una función compleja, tú tienes un eje imaginario, que en este caso se representa por el eje de las y, y un eje real, que está representado por el eje de las x. Aquí podemos ver, ¿no?, cómo se superponen una con otra, que hacen parte de la misma función. Por eso es que podemos representar estas funciones como si fueran funciones de varias variables, porque de hecho lo son, una parte imaginaria y una parte real. Y también aquí en el plano complejo es muy interesante cómo te lo dan un espectro de color, ¿no? La parte de estas funciones complejas. Aquí podemos mover el radio para ver cómo se comporta. Aquí está. En radio 1, miren cómo se comporta el mapeo de E a la Z en el plano complejo. ¿Y qué sucede? Aquí utilizo esta etiqueta grid para poder concatenar eh, varias gráficas. Y el manipulate lo utilizo para yo poder utilizar el radio aquí. Esta parte de acá abajo es lo que va al final con manipulate. Y esta parte de aquí es la que me da la gráfica en 3D, ¿no? Esto es plot 3D. En este plot 3D tú vas a darle una función. Vas a entregarle los rangos que quieres que esa función esté, o el dominio, ¿no? El dominio y el rango de esa función. Y tú le puedes dar configuraciones, básicamente. Después que tú declaras el plot, tú puedes darle todas las configuraciones que tú quieras. Tú tienes un plot label y le puedes poner los estilos que tú quieras. Yo puse aquí parte de A a la Z en tamaño 16 y en negrita. Le puedes poner label de los ejes. Miren que les dije al principio que el eje de las X es el eje real y que el eje de las Y es el eje imaginario. Entonces puse uno tercero para que veamos los valores, ¿no? Aquí está. Entonces aquí está el label. Aquí están cada label, ¿no? Bueno. Entonces, chicos, seguimos, ¿no? Este mesh function, ¿no? Es para darle también estilo. Y el SAI es el SAI inicial. Como pueden ver, cuando yo cambié el radio, volvió a un tamaño predeterminado. Entonces, ese tamaño predeterminado tú se lo puedes dar con esto, con el tamaño de imagen. Entonces, tenemos otro plot que se llama Complex Plot. En este Complex Plot, tú puedes visualizar la gráfica en su representación compleja, que siempre nos va a dar unos códigos de colores muy interesantes. Ahora vamos a ver el segundo, para que ustedes vean cómo la ecuación de z al cubo se repite cada 120 grados, como haciendo un espiral muy chulo. Vamos a ver aquí. Esto de Plot Legends se utiliza para que te dé automático esta barra que vemos aquí. Esta barra que ven aquí lo genera cuando tú utilizas el Plot Legend automático y él va a mapear cada valor y su representación de color. Entonces muy chulo cuando tú quieres representar, por ejemplo, el espectro de luz, que de hecho lo estamos viendo aquí. De nuevo el size de la imagen. Y ya al final tú defines lo que son los parámetros con lo que tú quieres mover, lo que tú quieres maniobrar tu gráfica. Ahí está, mira cómo se mueve. Exacto. Viene como ha variado los espectros de color. Esta no se nota tanto por el tamaño, ¿no? Pero vamos a utilizar la otra. Aquí utilicé la misma lógica, ¿no? El manipular es para yo poder mover con parámetros mis gráficas. Aquí el grid para poder concatenar varias gráficas. Y un label no completo. Vamos a correr este algoritmo.
Mientras se evalúa, entonces, básicamente tenemos lo mismo aquí. Aquí tú defines la función y, como pueden ver, estamos evaluando z al cubo. Aquí también. Ok, miren qué chulo, qué chulo se ve esto. Como pueden ver aquí, pareciese que uno está totalmente regular, pero hay otro que tiene como unos hexágonos, no. La parte azul es la parte imaginaria y la parte roja es la parte real. Y del lado complejo podemos ver, no, aquí está cómo se repite en cada 120 grados. Se repite el espectro, es como un arco iris, ¿no? Esta es la representación compleja de esta función. Y aquí podemos hacer muchas cosas. Aquí yo solamente estoy utilizando el radio, ¿no? Pero podemos expandirlo más, podemos utilizar más el ingenio. Vamos a agrandar esto, ¿no? Vamos a poner 500. Y también vamos a utilizar el manipulate para también manejar lo que es el grado de la función. Ahora mismo yo estoy utilizando al cubo, pero vamos a cambiar este ejercicio para que sea al cubo, al cuadrado o a la 4. Para eso entonces se hace la siguiente modificación. Vamos a cambiar la definición de la función de z al cubo a z a la n. Y de este lado, para no alargarnos, voy a copiar y pegar. Pero ahora van a ver qué sucede. Voy a poner esto aquí, igualito. Y en vez de R pongo N. Este 2 que ven aquí en la definición es el valor, el valor que va a tomar de manera predeterminada. Aquí es el label, vamos a cambiarlo. Y vamos a poner exponente. Muy bien. Este valor es el valor mínimo que va a tomar. Este es el máximo, es decir, la definición es lo siguiente. Variable n, valor predeterminado 2, label que quiero que tenga, exponente, mínimo 1, máximo 5 y el incremento por cada clic que le dé. Vamos a ponerlo en 1. Y apariencia label para que se muestre el label arriba. Entonces, aquí esta frase aquí, tracked symbols, es para yo poder mostrar mi línea de valores. Entonces vamos a evaluarlo. Ok, hay algo que me ha faltado aquí. Vamos a evaluar dónde fue que nos equivocamos. Aquí, falta una coma. Que se parece toda la lenguaje de programación ya. Ay, eso no. Y que cargue. Ok, van viendo, ¿no? Cómo se cambia. Aquí me faltó ponerle 500. Vamos a ver. Ahí está, mucho mejor. Vamos a poner esto un poquito más pequeño. Mucho mejor. Como pueden ver, tengo ahora exponente y radio. ¿Y qué tal? Ahora tenemos como si fueran estas dos Pringles, ¿no? Esta forma de como de Pringles que siempre vemos, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa si yo subo el exponente? Miren que cambia. Ahí está. Esta era la que ya habíamos visto inicialmente. Miren cómo el espectro de luz pasó a tener tres cambios. Y con 4, miren cómo se ve que está con 4. Aquí están 4 cambios, no cada 120 grados de nuevo. Y el espectro, como se está viendo ya repetitivo. Aquí podemos ver algo muy importante, una propiedad muy importante de las funciones analíticas complejas, y es que son armónicas. De hecho, la definición o no la definición, sino el que tú tengas las ecuaciones de Cauchy-Riemann y que se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann, te da por implícito de que son armónicas, porque es tipo, tú ves que las derivadas parciales son iguales, es porque la parte real y la parte compleja son armónicas. Entonces, aquí tenemos el exponente 5, ya para culminar, y miren cómo se ve esto. Ya la parte real ya está llegando, miren cómo se ve la parte compleja, que es la parte azul. Es increíble, increíble la verdad. Y nuestro plano complejo, cómo se ve este espectro de luz a medida que va subiendo el exponente. Y nada, realmente aquí podemos ver, no, la bibliografía que se utilizó para elaborar esta pequeña introducción o breve introducción a estos temas fue el libro de cálculo superior, tercera edición de Bill Murray, y también Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, cuarta edición de Dennis Seal. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo.